RTP. Camila León, asambleísta nacional de ADN. Vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional, sobre todo la asambleísta León ha propuesto reformar el artículo 396 del COI. Vamos a hablar de este tema. Justamente lo conversábamos ayer incluso también con Viviana Veloz. Bienvenida a la mañana en RTP, asambleísta, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darme el espacio y por estar en el medio. Reformar el artículo 396 de COIBE es la reforma que proponen justamente para aumentar o ampliar los criterios para infracciones de cuarta clase. ¿A qué se refiere? Nos referimos a proteger la libertad de expresión. Estamos hablando de que el artículo 396 y el Código Orgánico Integral Penal al día de hoy sigue manteniendo ciertos vacíos que ya han permitido en anteriores gobiernos que se dé persecución, que se persiga, que se hostigue, que se intimide a los periodistas, a los comunicadores, y eso es lo que buscamos evitar. Por eso nos apegamos a los estándares internacionales para garantizar que exista en el Ecuador la libertad de expresión y que puedan los periodistas sentirse libres de denunciar la corrupción, de levantar su voz en contra de lo que está mal, en contra del poder si es que fuera necesario. Asambleísta, yo quisiera preguntarle sobre una cuestión que se dio ayer en la Asamblea Nacional, en donde se hablaba justamente de que los municipios participen en procesos de rendición de cuentas, sobre todo en el tema del agua. Y ahí yo le quiero preguntar, la Constitución no permite a la Asamblea Nacional fiscalizar a los municipios. De hecho, el COTAD habilita al Consejo Municipal que sea el que fiscalice al gobierno autónomo descentralizado. ¿En qué sentido ustedes pretenden implementar esta medida, considerando que contravendría directamente con una competencia constitucional que ustedes no tienen? Bueno, en verdad lo importante aquí es que nosotros podamos hacer, sí, por supuesto, los pedidos de información, si fuera necesario llamar voluntariamente que comparezcan los actores, siempre en pro del beneficio del país, porque se supone que todas las autoridades electas deberíamos estar pensando en lo mejor para la gente, pero aquí lo más importante es que continuemos conversando sobre un tema tan importante como la reforma al tema de libertad de expresión del artículo 396. ¿Qué es lo que le molesta el artículo 396? ¿Usted o a la bancada o el autor de este proyecto? ¿A quiénes les molesta el artículo 396? No, ¿qué les molesta a ustedes para generar un cambio cuando precisamente ¿quién lo está haciendo? Al periodismo. Para yo hacer esta ley, primero lo que hice fue reunirme con gremios de periodistas, preguntarles en qué puedo ayudar. ¿En Guayaquil con quién se reunió? Bueno, en realidad no le he preguntado a los periodistas si es que puedo revelar esa información, pero me gusta. Adelante. Usted se reúne para cambiar las leyes y no sabe con quién habla. No, por supuesto que sé. Entonces dígame los nombres de con quién habló en Guayaquil, con quién habló en Cuenca. Bueno, como le digo, no tengo todavía la buena de... ¿Cómo? La positiva de ellos como para poder... ¿Cómo se desnuda públicamente que no ha habido socialización? Adelante, Astrid. Claro que hubo una socialización. No hay, señora, no engañe a la ciudadanía. Es importante dejar claro que justamente dentro de la ley dice que la penalización a la crítica hacia servidoras y servidores públicos ha tenido efectos regresivos sobre los derechos civiles. Y justamente ahí, asambleísta. Sí, permítame terminar, la calidad democrática y la imagen institucional del Ecuador. Entonces, justamente para que ustedes puedan hacer las críticas que sean necesarias hacia el gobierno, hacia las autoridades, esto es lo que les brinda a ustedes. Y esto es muy importante dejarlo claro. Justamente ahí, asambleísta, sí quisiéramos conocer de manera textual cuál es el cambio y qué es lo que en estos momentos dice ese articulado, porque eso justamente, y lo que la pregunta que hacía don Ramón es importante. Fundamedios pues señala que la reforma que se hace o que se pretende hacer en el COIP es redundante. Y desde el otro lado, y yo sí, me queda bastante la duda, desde el otro lado, desde los medios de comunicación no ven como una protección a la libertad de expresión lo que se está pidiendo desde la Asamblea Nacional. Entonces sí quisiera textualmente que nos explique, esto dice este artículo y a esto lo vamos a reformar, para poder entenderlo realmente.
Lo que digo, a ver, ¿por qué es importante que se haga esta redundancia, si es que así lo consideran? Actualmente, los estándares internacionales por los tratados y todo lo que tiene el Ecuador no están siendo aplicados. ¿Por qué? Porque no está en la norma, no está en la ley específicamente en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos que el Ecuador y que los jueces tengan que apegarse el momento de juzgar a un comunicador o un periodista, que se apeguen a los estándares internacionales. Es un punto sumamente importante para que el juez no pueda cometer una arbitrariedad, que el momento en el que exista contraposición de derechos entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, entren los estándares internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué nos dice? Que cada vez que exista esta contraposición se debe aplicar un test de proporcionalidad para que no exista arbitrariedad ni que el juez pueda, a la voz del carnaval, o que pueda por su propia iniciativa decir o decidir qué es y qué no es libertad de expresión. En el caso de que se estén expresando bajo los estándares de la libertad de expresión y que, o sea, realmente se deben quedar libres. No puede ser que tengan una persecución constante, no puede ser que los medios de comunicación se vean obligados a callar, que intenten silenciarles. Pero eso es lo que estamos viendo en este gobierno, que se ha comprado medios y el Congreso no investiga dónde salió el dinero para comprar medios, que un compañero suyo terminó comprando en Guayaquil, o la persecución que le están haciendo el Expreso. No sé cómo ADN puede hablar de defensa de la libre comunicación cuando permanentemente está intentando silenciar a los medios. Bueno, yo desconozco realmente si es que este tema se ha dado. Actualmente estamos sustituyendo estos temas, digamos, agregando un inciso para que justamente eso no pase. ¿Qué consiste el inciso? ¿A qué se refiere ese inciso? Que le preguntó mi compañera hace un ratito y no nos pudo definir cuál es la modificación jurídica. Ver, básicamente decimos que la persona que por cualquier medio, esto dice literalmente, esto dice el Código Orgánico Integral Penal, que la persona que por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información, comunicación, profiera expresiones de descrédito, deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar o hostil, tendrá obviamente sus sanciones. Esto lo dice ya actualmente el Eran sanciones civiles. ¿Usted cree, entiendo, llevarlas a la penalidad? Estas son contravenciones. Estas son contravenciones en el Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que hasta el 2013 el Código Orgánico Integral Penal mantenía esto como delitos, y desde el 2014 bajaron a ser justamente contravenciones. Pero es importante que este artículo no pueda ser utilizado y que no puedan desmenuzarlo para tergiversar la verdad y poder perseguir periodistas o comunicadores. Tienen que quitarse la mordaza de la boca y tienen que poder levantar la voz. Siempre vamos a defender la libertad de expresión, y sobre todo es importante dejar claro que los servidores públicos debemos tener un mayor nivel de tolerancia hacia la crítica. Una consulta. Eso es un tema legal, claro, por supuesto. Partiendo justamente de lo que dice don Ramón, el tema de querer adquirir las acciones de Expreso particularmente, ¿de qué manera eso puede blindar al periodismo o de alguna manera fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión? Porque ya incluso eso pasa por un tema que excede lo comunicacional, excede lo periodístico, sino más bien se busca como que ocupar espacios de administración del medio. También lo de Galar Medios también es algo que creo que no podemos olvidar, lo que pasó con Ingobernables en su momento también. Entonces yo creo que ¿cuál sería la condición ética para poder de alguna manera sostener esta intención que usted bien nos explica, con un antecedente que lamentablemente desprestigia un poco esa iniciativa? Bueno, esta es una iniciativa personal que le he presentado yo como Camila León. Personal, pero usted es parte de ADN. Sí, por supuesto, pero para eso la iniciativa debe pasar, por supuesto, por el CAL, deben aprobarla o no. Debemos siempre estar pendientes de cuál es el momento en el que nos encontramos, y sobre todo dejar claro que es importante que el juez no pueda decidir arbitrariamente. Esta es una herramienta que es reconocida por el Tribunal Federal Alemán,
el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, la Corte Internacional de Derechos Humanos y nuestra propia Corte Constitucional. Entonces, sí es sumamente importante que estemos apegados a los estándares internacionales que otorgan una mayor protección al ciudadano, una mayor protección a los medios de comunicación, que ustedes puedan hablar y decir justamente, quejarse cuando las cosas estén mal, que puedan hacer una crítica, sin miedo a que el día de mañana les llegue una denuncia, sin miedo a que el día de mañana los demanden. Y es eso, es una iniciativa personal, es una lucha personal la que yo tengo por la libertad de expresión. ¿Y por qué razón es su lucha personal? Porque considero que, como decía Voltaire, yo puedo no estar de acuerdo con lo que uno de ustedes dice o con lo que el resto dice, pero yo voy a defender con mi vida su derecho de decir. Las personas deben mantener sus libertades y siempre es importante que se le den los límites también al poder. Un poder sin límites jamás es bueno. Es por eso es que, aunque sea redundante, aunque ya deberían aplicar los estándares internacionales, no lo están haciendo. Y por eso es tan importante que seamos redundantes si es que es necesario y que apliquemos las normas, que elaboremos las normas correctamente para asegurarnos de que la justicia las aplique y que no existan injusticias en contra del periodismo. Asambleísta, pero es un arma de doble filo, la verdad. A ver, porque estamos hablando de una justicia donde los jueces vemos cómo son manipulados desde cualquier ámbito, incluso hasta el político. Y algo que yo le pedía es que nos ayude con el texto. Usted dio parte del texto nomás, pero de lo que ya establece la norma. La otra parte es que esta contravención tiene una sanción de privación de libertad de entre 15 a 30 días. Ahora, eso lo que... Hoy dice hoy. No, yo no es lo de hoy. Claro, yo lo sé, por eso le estoy diciendo. Usted dijo una parte de lo que hoy está en el articulado. Lo que usted propone es lo siguiente, y aquí es donde yo le digo que es un arma de doble filo. El juzgador, la o él, es la propuesta textual suya. La o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Y quizás en esta parte es donde dice Fundamedios, que es realmente el conglomerado más grande de representantes de los medios de comunicación, donde dice que existe la redundancia, y es: respecto a asuntos de interés público, de críticas dirigidas a los servidores o servidoras públicos en el marco de las funciones oficiales, aplicando ya los estándares constitucionales que existen y también interamericanos que reconocen la protección reforzada. ¿Dónde está para mí el peligro? Donde deja a él y la juzgadora para que pueda determinar si es o no parte de la libertad de expresión. Y yo quisiera retroalimentar la pregunta de Astrid. Sí, permítame responder es en consecuencia de la pregunta. Ya, perfecto. Si ese juzgador del cual se habla allí podría tal vez convertirse en lo que fue en algún momento Carlos Ochoa con la Cordicom y la Supercom. Que ya sabemos un poco cómo se extralimitó un poco ese papel. ¿Cómo podríamos evitar esa delgada línea? A eso mismo iba. Lo que acaba de leer está en un mismo párrafo en el agregado que estamos haciendo en el inciso, y como lo dijo, al final habla de que debe ser basado en lo que dice nuestra Corte Internacional y la Corte Interamericana. Ahí es donde ingresa el test de proporcionalidad, para que el juez no pueda decidir arbitrariamente, cosa que sí pasa hoy, que hoy deciden arbitrariamente. No puede darse ese tema. Es por eso que el test de proporcionalidad, bajo los estándares de la normativa internacional, es el que nos va a decir bajo qué medios debemos actuar. Pero constitucionalmente ya está. El problema aquí, lo que yo le consultaba, ¿no cree usted que es un arma de doble filo ponernos sobre la decisión de un juez? Usted sabe lo que estamos hablando. Se está penalizando y se está llevando al ámbito penal algo que ya está establecido por nuestra Corte Constitucional, por... El artículo de por sí ya está en el Código Orgánico Integral Penal. Sí, pero no lo deja a criterio de un juez. Estoy agregando un inciso dentro de un artículo ya existente. Entonces, no me estoy metiendo en contra de las libertades, no me estoy metiendo a poner cosas en el COIP que no deberían ir en el COIP. Estoy agregando un inciso que proteja a los ciudadanos y que proteja al periodismo, y básicamente dejándonos medio desarmados a las personas que trabajamos en el sector público,
porque debemos ser un poco más tolerantes a la crítica. El juez jamás va a poder cometer una arbitrariedad porque para eso están los estándares internacionales, en eso tiene que basarse, hacer el test de proporcionalidad y justificar su respuesta. Asambleísta, creo que no ha visto los juicios en el país. Es bastante... Así están hoy por la normativa vigente. No, es que tenemos normativa de sobra, asambleísta. El problema es que tenemos jueces, no todos, porque no puedo meter a todos en un mismo saco, pero tenemos jueces manipulables. Entonces creo que no estamos entendiendo el peligro que nos están incorporando. Claro, usted está haciendo una reforma a algo que ya está obligado a aplicar la norma internacional, porque la norma internacional no se manipula. Asambleísta León, le agradecemos muchísimo y gracias, la verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, responder a nuestras preguntas y también habernos explicado sobre lo que trata su proyecto. Ha sido muy amable y generosa con nosotros. Muchísimas muy gracias. agradecido. Ella tiene el derecho a ser informada. Gracias. Más bien, defendamos este tema. Gracias. Muy amable, una gran mañana. RTP